Interiores del mar argentino, de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Y a las 10:36 minutos, mira, plantel completo, mira, mucha gente. O sea, tenemos de acá 4, 6 de allá. Estamos como locos, como locos. ¿Cómo le va, don Rodolfo Ramallo? Buen día. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Lo veo preocupado por lo futbolístico. No, para nada. Para nada, estaba ahí con Joaquín, no. Y para clasificar, que si le ganamos. Ese es el backstage. La verdad, el hincha de River, ¿está más preocupado por clasificar o está más preocupado porque no clasifique Boca? ¿Quién? Con eso dijo todo ya. Si Estamos mañana, hablando del equipo. Si con mañana más Boca títulos, queda afuera. Estamos hablando del equipo con más títulos de Argentina. Ajá. O sea, sí, pero el hincha de Boca te va a decir, bueno, pero internacional. Reconocido por estamos hablando de la FIFA, ¿no? Como ente que engloba a todos los profesionales del fútbol. Si vamos a hablar del amateurismo, bueno, podemos incluirlo a Boca, ¿no? Porque si vamos a contar títulos amateur, ¿cierto? Podemos contar. El hincha de Boca, claro, el hincha de Boca te dice, bueno, pero yo no jugué, yo no perdí el invicto con Aldo Civi, por ejemplo. No lo perdió porque... No le pude. El hincha de Boca te dice, yo no le pude ganar. El hincha de River tiene que decir, sí, no le pude ganar a Aldo Civi en el Nacional B, por ejemplo. Pero Boca, ¿sabés por qué le pasó eso a Boca? Porque murió Madrid. Entonces, a partir de ahí, ya está. Bueno, sí con los de Boca. ¿Cómo estás, Rodo? Todo bien, todo bien. Bueno. Hoy, ¿cómo te iba en geografía en la escuela? ¿A mí? ¿Te gustaba? Me gustaba mucho, sí, con la profesora Marta Otondo. La mejor de geografía, la mejor que tuve fue Marta Otondo. Hoy vamos a hablar de un continente que por lo general se habla poco en los medios. De lo que pasa en ese continente. Ajá. Y bueno, pero para hablar de eso hay que traer gente que haya estado. Sí, hay que estar, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que se puede decir el sexto continente. Ajá. No vamos a poner aprieto a nadie que nos nombre cuáles son los continentes. No, pero porque acá todos hemos ¿cuántos pasado son los ya continentes? esa etapa de geografía. ¿Los continentes son 5 o son 7? ¿Perdón? Bueno, pero alguna bibliografía te divide como América del Norte, América del Sur, pero es el continente americano. Bien. Como un solo continente, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de la Antártida. Bien. Y de la Antártida y de una fecha en particular que sucedió el fin de semana. El fin de semana sucedieron muchas cosas, como recién nombrabas vos, ¿no? Este clima me parece que se debe a eso. ¿A eso? Sí, me parece que ese suceso es un suceso único que pasa una vez en el año, me parece, ¿no? Puede ser. Puede ser, sí, claro. Que estamos hablando del solsticio de invierno, por llamarlo de alguna manera. Bueno, y para hablar un poquito de eso, el fin de semana se conmemoró, o se festejó, mejor dicho, el Día de la Confraternidad Antártica. Ajá. Y para hablarnos un poquito de eso, acá hemos traído a una persona que ha estado en la Antártida. Y ha estado más de un día. Ha estado viviendo. Sí, ha estado un año, ¿no? Diría, para ser específico. Pero bueno, vamos a hacerle la palabra para que él nos cuente en primera persona de qué se trata esto de la confraternidad antártica y qué se hace un poquito en la Antártida, ¿no? Tanto tiempo. Buenos días. Néstor Casanova, ¿cómo andamos? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos. Bueno, cuéntenos, Rodolfo decía la confraternidad antártica. ¿Qué es eso? Bueno, todos los 21 de junio de cada año es cuando comienza el solsticio de invierno y es una época muy particular porque en general en todo el hemisferio sur y particularmente en la zona de la Antártida es el día más corto, la noche más larga. Ajá. De hecho, hay una parte de la Antártida donde directamente no hay día, es todo noche. Sí. Entonces, ese día, que marca el comienzo del invierno en el hemisferio sur y particularmente en la Antártida, se conoce como el Día de la Confraternidad Antártica, porque a partir de ese día, todos los que hemos tenido
la suerte, el privilegio de estar en la Antártida, de invernar un año, de pasar un año en la Antártida, a partir de ese día nos podemos considerar antárticos. Es decir, que ya podemos tener el título, la chapa de antártico. Mirá vos. Vos pasaste ese punto del 21 de junio, el día más corto de la noche más larga, y ya pasás a ser antártico. Mirá vos. Entonces, se aprovecha esa fecha para hacer un día de la confraternidad antártica, de todos los que hemos ido a trabajar por un año en la Antártida. Se festeja nuestro día, el Día de la Confraternidad Antártica, es decir, de todas las personas, de todos los argentinos que hemos prestado servicio en la Antártida por un año o más. A partir de ahí, cabe mencionar que el primer antártico argentino que invernó en la Antártida, que pasó 2 años seguidos en la Antártida, fue el Alférez Sobral, que fue junto con la expedición de Otto Nordenhorst, un científico noruego que fue a hacer estudios a la Antártida. Después el barco se le quedó aprisionado entre los hielos y estuvieron 2 años. Un barco de madera. Un barco Eso de madera. nos lo contaste vos, creo que aquí al aire, La me parece. Antártica. No me acuerdo, alguien lo contó acá al aire, sí. creo que O algo Rodolfo, no sé, alguien sí. lo contó. Pero bueno, como parte de esa expedición iba el Alférez Sobral, que en ese tiempo era un oficial de la Armada, que fue designado. De hecho, yo tengo la suerte de tener el libro de la vida de Alférez Sobral. Mirá. Y al tipo lo llamaron 2 semanas antes y le dijeron, che, te vas no sabemos cuánto con una expedición científica de Nordenhorst. Porque el Alférez Sobral, a su vez, también estudiaba geología y otras cosas, aparte de ser oficial de Marina. Mira. Y bueno, cuestión que... ¿Y en la casa qué dijo? Ya en un ratito vuelvo. Voy y vengo. En ese tiempo era soltero. Lo cual es una Bueno, pero- sustancial. Mirá, pero bueno, estamos viendo imágenes. Aunque hay tipo- algunos casados que también se van por un año. Sí. O sea, el hombre se fue, teóricamente por un año, estuvo 2, y bueno, fue el jefe de la estación meteorológica de la expedición de Nordenhorst. Tuvieron 2 años, y después, como hecho llamativo también, la expedición de Nordenhorst fue rescatada por la Corvette Uruguay, que fue... Ellos estuvieron en 1902, 1903 en la Antártida, y después fueron rescatados por la Corvette Uruguay, que también fue una proeza, porque también era un buque de madera, a vela, que los fue a buscar y los Qué rescató. bárbaro, ¿no? Podían haber quedado también ahí. Sí. Después el Alférez Sobral, no puedo dejar de mencionar que se fue de la Armada y fue un científico muy destacado que contribuyó mucho a la ciencia de nuestro país, como científico, como geólogo y un par de especialidades más. Qué figura, ¿no? Que, Sí, bueno, sí. igual se la conmemora también con una embarcación de la Armada, ¿no? Sí, el Alférez Sobral. Entonces, bueno, para nosotros los que somos antárticos es un día muy particular. Ahí estamos viendo todas imágenes de Sí, sí. la Antártida, Antártida y- espectaculares. Es un día muy particular porque nos recuerda todas nuestras vivencias, nuestra experiencia, que es una experiencia muy, muy particular, que yo en otro momento la he comentado acá, y que es una experiencia maravillosa. Ahí es el primer día que se hizo la bandera argentina en esa foto, en la Antártida. Mirá vos. El 22 de febrero de 1904, cuando el gobierno nacional le compró el observatorio de las Islas Orcadas del Sur a William Bruce, un científico que se le rompió el barco y que se quedó sin plata y vino a manguear acá, y le dijeron, listo, te damos unos mangos para que sigas con lo tuyo. Posta, es así. Mirá. Pero te compramos el observatorio. Y a partir de ahí, una visión de Roca, en su momento, que era el presidente, dijo, che, vamos a poner un observatorio ahí con Argentina. Y esa foto que veíamos recién, del 22 de febrero de 1904, es cuando se bajó la bandera escocesa y se subió la bandera argentina en el observatorio Escada. La primera vez que se hizo el pabellón Exactamente, nacional. quedaron los 4 primeros argentinos en Orcadas. Y desde ese momento que tenemos presencia ininterrumpida en la Antártida. Tuvimos presencia ininterrumpida durante 40 años, fuimos los únicos, el único país que tuvo presencia ininterrumpida en la Antártida. Y después empezaron a venir otros países, porque empezaron a ver Sí, todo el todos los recursos naturales y todas claro, las cosas claro. que tenemos ahí, los tesoros que tenemos, el agua. Y bueno,
A partir de ahí empezó a haber gente, pero siempre... todas estas cosas, lo de la Feria Sobral, lo de nuestra presencia ininterrumpida en la Antártida, son las chapas que nosotros tenemos, los pergaminos, los títulos que nosotros tenemos para ejercer y para reclamar nuestra soberanía en la Antártida, más allá del paraguas del Tratado Antártico que actualmente viene parando todo, pero bueno, también nos dan todas las chapas que se necesitan de presencia ininterrumpida en la Antártida para nuestros reclamos territoriales. Hay un tema que no hay que soslayar, que es el tema, como bien acaba Néstor de mencionar, que el Día de la Antártida Argentina se conmemora justamente, es el 22 de febrero. Pero como esta fecha siempre cae en un receso escolar, esta, digamos, como que no tiene una gran difusión desde el punto de vista educativo. Ajá. De hecho, si hacíamos una encuesta, difícilmente alguien sepa, ¿no es cierto?, específicamente el valor que tiene esto, ¿no? Por eso se ha querido instalar a nivel educativo otra fecha y se buscó algún momento que sea particular, como él acaba de mencionar, ¿no es cierto?, el hecho de la noche más larga, el comienzo del invierno, que sí cae dentro de lo que es la currícula de las escuelas, para tomar conciencia, sembrando la semilla en los jóvenes y que eso germine a lo largo del tiempo. Fundamentalmente por lo que significa la Antártida, por la tarea, después él lo va a mencionar también, la tarea que desarrollan los argentinos en la Antártida. Mencionó también el Tratado Antártico, donde ningún país hoy por hoy puede reclamar soberanía en la Antártida. No es correcto hablar de soberanía cuando hablamos de la Antártida, justamente por este tratado que se ha firmado. No lo han firmado todos los países, ¿no? Hay un tema también con respecto a esto. Y también... todo el continente antártico pertenece, cada porción, que son todas desiguales, a un país distinto. Esto como cuando hablamos de pertenencia, a ver, ¿cómo ni? hablamos de título acá, de propiedad, como me decís vos, ¿no es cierto? Que acá abrimos debate con me Néstor. Pertenece. Cuando vos decís esto me pertenece. Bueno, show me, ¿no? O sea, mostrame los documentos. ¿Por qué ni? A ver, instruinos un poco, Néstor. Mirá, ¿viste la porción antártica nuestra? Sí. Ahí vamos a pasar una foto a la producción. Es como una porción de pizza, sí, ¿verdad? Bueno, esa misma porción de pizza la reclama Argentina, sí, Chile, sí, y Reino Unido. La misma porción. Con algunos grados de diferencia para un lado y para el otro, los tres reclamamos lo mismo. Bien, pero digo, el resto también está repartido en otros países. Sí, claro. Sí, por eso digo, si eso es lo que quería, Ahora no lo expresé bien. Sí. Por eso nosotros tenemos el mismo reclamo que Gran Bretaña y que Chile. Gran Bretaña. Pero nosotros, bueno, tenemos nuestra presencia ininterrumpida y aparte la herencia de la corona española, de esos territorios, y la continuidad geográfica de la cordillera de los Andes, que se sumerge y vuelve a salir en la península antártica, entre otras cosas. Que es lo mismo que argumenta Chile también. Exactamente. Pero bueno, es más valedero el reclamo de Chile que el de Gran Bretaña. Sí. Pero bueno, en lo que comentaba Rodolfo respecto a concientización, educación, información sobre la Antártida y sobre el tema de poner el 21 de junio, que está dentro de la época escolar, con respecto al 22 de febrero, que están todos de vacaciones, no puedo dejar de mencionar que hay varias agrupaciones de antárticos en el país. De gente que ha estado en la Antártida, que han sido militares, o civiles, o científicos, o técnicos que han invernado en la Antártida, que han ido formando agrupaciones de antárticos a lo largo del país que hacen tareas de concientización de la Antártida. ¿Cómo hacen esas tareas de concientización? Visitando los colegios, dando clases, dando conferencias, participando en eventos públicos, en desfiles, en exhibiciones, muestras fotográficas, etcétera. Y en ese contexto no puedo dejar de mencionar que acá en Mar del Plata hay una agrupación de antárticos Mar del Plata, que son todas personas que han estado en la Antártida. Yo también formo parte de esa agrupación, pero no estoy participando mucho por otras razones laborales. Pero acá también se hacen muchos eventos, se hacen conferencias,
participa en algunos desfiles o en algunos actos públicos. Tenemos antárticos en Mar del Plata, y esto es un dato que poca gente sabe. Tenemos antárticos en Mar del Plata que son héroes, prácticamente héroes. Son personas que han descubierto territorios. Son personas que han pisado por primera vez donde nadie pisó en la Antártida, y para la Argentina. Hay un señor, Arpegio Riera, por ejemplo, un señor que ahora cumplió 92, 93 años, y que fue un suboficial del ejército que invernó en la Antártida, por ejemplo. Por ahí voy a hablar de cosas que pueden resultar raras, pero invernó en el año 1958 en la Antártida, en el año Geofísico Internacional. Y es un tipo que descubrió y recorrió territorio antártico con trineos con perros, preparando la ruta para la expedición de General Leal que iba a llegar al polo. Y hay historias en la Antártida que son de película. Podrías hacer un montón de películas de aventuras con toda la epopeya de la Argentina en la Antártida, del ejército argentino, de la Armada, de la Fuerza Aérea. Por ejemplo, el primer vuelo que llegó al Polo Sur fue un avión de la Armada, un avioncito viejo, un avión a hélice. El ejército ha hecho un montón de proezas para asegurar territorios. El general Leal, el general Pujato, son tipos que son héroes. Vos podés hacer una película de aventura con esos tipos. Y ni hablar de montones, cientos de héroes anónimos que se han sacrificado para que hoy tengamos la porción que tenemos en la Antártida, y hay un montón que han dejado su vida ahí. Perdón, Néstor, entonces ese también es... Perdón, ¿ese es el Austral? Ese es el Puerto Deseado, el buque oceanográfico Puerto Deseado. Bien. Le pregunto a Néstor porque estamos viendo una imagen de uno de los... Ese barco está acá en la base naval Mar del Plata, tiene apostadero en la base naval Mar del Plata. Es un buque oceanográfico de CONICET, tripulado por gente de la Armada, y yo fui jefe de máquinas 2 años de ese. Mirá. Con ese fui a la Antártida, con ese barco también. Ese es el Puerto Deseado. El buque oceanográfico Puerto Deseado. Pero bueno, volviendo al tema, no quería dejar de mencionar que nosotros, en el Día de la Confraternidad Antártica, no solo festejamos el honor y el privilegio de haber ido a la Antártida un año, pero poco conocido para el resto de las personas, más allá de la difusión que están haciendo las agrupaciones antárticos. Y no quería dejar de mencionar que hay una ley, la 25.433 del 16 de julio del 2001, de acuerdo al boletín oficial 29.689, que nos autoriza a todos los que hemos invernado, y que estemos en esa situación, habilitados de haber estado en una invernada, de agregar a nuestro grado o a nuestro título la distinción de expedicionario al desierto blanco, otorgada por el Congreso de la Nación. ¿Qué tal? Por ley, aparte de tu título, tu grado, bueno, te haces acreedor de la distinción del Congreso de la Nación como expedicionario al desierto blanco. Y quienes han tenido hechos más memorables o algún tipo de acción mucho más importante, y han hecho varias invernadas, como por ejemplo el señor que mencionaba, mi amigo Arpegio, esos caballeros del desierto blanco. Es una distinción más alta. Qué bueno. Sí, no puede dejar de mencionarlo. Claro que no, por supuesto. ¿Quién es ese que está ahí en la foto? Ahí está el señor. Es una foca. Long time ago. Rodo, estuviste mal, porque aparecía ahí un lobo marino, no sé qué era, una foca, decís. Claro. Ahí va. Ahí está, ahora sí. No, fundamentalmente, Gustavo, queríamos desde el CESMAR, que siempre estamos pensando en la formación, en la capacitación, en la educación, como eje, como pilar, columna vertebral del ser humano, no dejar de lado este hecho que sucedió este fin de semana, ¿no es cierto? Porque si no cae en época de receso escolar, cae durante el fin de semana, ¿no es cierto? Siempre cae en una fecha donde por ahí esto a los jóvenes por ahí le puede llegar a parecer muy transparente, pero tiene que ver también con acercar un poco, que la distancia geográfica que digamos, que tenemos con respecto a este continente, si bien están los reclamos, como hoy aclaramos en un principio, ¿no es cierto?,
por un lado, que realiza la Argentina. El hecho de decir es hacer, ¿no? También, que es el hecho, como hablaba él, presencia ininterrumpida. Entonces, no solo con el primer argentino, con el alférez Sobral, a partir de él, como buque guía, ¿no? sobre navegar sobre su estela y realizar distintas acciones, aunque más no sea reconocerlos, recordarlos y por qué no estudiarlos también, ¿no? Existe el Instituto Antártico Argentino también, que lleva adelante muchísimas tareas de difusión de todas las actividades antárticas que se realizan en las bases permanentes y en las bases transitorias que tiene la Argentina en este continente. Y bueno, desde el SESMAR quisimos aportar este granito de arena educativo. Excelente, muchas gracias. Gracias, Néstor, gracias, Rodo. Quiero despedirme ¿sí? con una frase. ¿Cómo no? Que tenemos en la agrupación Antártico Mar del Plata. No se ama lo que no se conoce. Gracias. A ustedes. Okay.